comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades estamos realmente muy gustosos de continuar con este proyecto bellísimo que es CCHTV. Y en los viernes literarios, que como ustedes ya saben, como lo hemos venido manifestando semana con semana, estamos haciendo este proyecto de dar a conocer los materiales educativos que se hacen en el colegio. Hoy tengo el gusto, el enorme gusto, de tener una compañía maravillosa, que es la maestra Alejandra Gómez, que es la coordinadora y es también autora del libro Arte, Cultura y Comunicación, que ya pueden descargar en la página del Colegio de Ciencias y Humanidades, www.cch.com. Y vamos a empezar con la plática con la maestra Alejandra. Le doy la bienvenida, maestra, ¿cómo está? Gracias. Me da muchísimo gusto. Muy orgullosa de estar aquí siendo entrevistada por ustedes y de pertenecer a esta máxima institución. ¿Cómo nace el libro Arte, Cultura y Comunicación? Que hay que decirlo, que forma parte de los libros Infocap del Colegio de Ciencias y Humanidades, que es de esta iniciativa para el fortalecimiento de la carrera académica en bachillerato. Cuéntenos cómo inicia, dónde está el germen de este libro. Pues el germen está justamente en un contexto de mucha ebullición a través de la violencia, en donde, como en muchos momentos históricos, donde están marcados y pautados desafortunadamente por violencias que acontecen en el seno de las juventudes, es ver en el arte y en la cultura un elemento de sensibilización ante estas situaciones, también de expresión radical, pero no de radicalidad a través de la violencia, sino de radicalidad a través del arte para entender qué está pasando en esos aspectos que se están rompiendo, pero también de motivar a las juventudes a que hay otras formas de expresarse, hay otras formas de afrontar la violencia que estamos viviendo, de analizar la violencia, de estudiarla, pero también de erradicarla, de prevenirla. Nace justamente ahí. El libro Arte, Cultura y Comunicación está escrito, es un libro escrito por 4 profesoras, usted, la profesora Elvira Hernández, la profesora Citlali Aguilar y la profesora Verónica Ortega. Y son 4 textos que tienen algo en común. No solamente es la comunicación, sino las violencias, usted lo dice, y 4 formas muy interesantes de expresiones artísticas, que es la música, la literatura, el cómic, como usted lo dice, y los museos. Háblenos un poco de cómo se van y háblele a la comunidad, explíquele a los alumnos, a los profesores, dónde se van vinculando estos conocimientos que se adquieren en el colegio y cómo puede ser que este libro les ayude para la formación de sus aprendizajes. Bueno, pues de acuerdo con la propuesta de nuestro director, esta cuestión del arte tiene que ver no solamente con cómo sensibilizarnos a través nuevamente de este contexto social en el que vivimos, sino también de cómo generar sororidad, de cómo generar empatía, convivencia. Entonces, en ese panorama surge, estas vertientes de expresión artística, primero se van articulando, repitiendo quizás, en esta cuestión de que son herramientas, por un lado, para entender qué es lo que está, o sea, cómo están entendiendo la violencia y cómo la están viviendo los jóvenes. Y usted como profesora del plantel sur del CCH, ¿cómo mira a los alumnos y cómo supone ser que entienden las violencias hoy en día? Su libro nos propone un diálogo interdisciplinario entre la cultura, el arte, las expresiones artísticas y el entendimiento propio de esto que usted llama la víctima y el victimario, que es algo muy conocido socialmente. ¿Cómo lo toman los alumnos? ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo considera que están percibiendo este mundo que les toca hoy vivir? Pues yo creo que lo ven en parte con cierto fastidio, con cierto enojo, porque yo siempre, y que me parece una frase como muy molesta, es de la gente mayor, es esta cuestión de cuando nosotros, ¿no?, construimos el modelo educativo del colegio, cuando nosotros vivíamos en esta sociedad, ¿no? Y en ese discurso es cuando nosotros estábamos, esto era mejor, ¿no? Las bases eran mejores, la realidad. Y yo digo, no, la realidad no surge así como de manera espontánea, la realidad la vamos construyendo todos y todas poco a poco.
Y el mundo que existe hoy es un mundo que se fue gestando y se fue nutriendo desde hace muchas décadas atrás. Y creo que parte del hastío de las juventudes en la actualidad es decir así de, ay no, entonces nosotros creamos este mundo violento, ¿no? O sea, creo que esa falta como de disciplina, esa falta de responsabilidad social y afectiva, de un poco dejar como a las juventudes esta responsabilidad del mundo en el que vivimos, pues obviamente tiene a los jóvenes enojados. Y la otra es pues desafortunadamente también una sociedad muy herida, ¿no? Creo que como sociedad y como personas en algún momento nos ha tocado estar implicados en la violencia y es algo doloroso, o sea, es algo doloroso precisamente porque sabes que el sistema que está sosteniendo esto, el sistema que debería procurar justicia, que debería de prevenir la violencia, es el mismo sistema propiciatorio de esto. Entonces yo también siento que la sociedad en general, pero los jóvenes en particular, pues están muy heridos porque saben que muchos de sus derechos han sido vulnerados y no han tenido voz, no han tenido voto, no han tenido otro accionar a veces que estos accionares como muy violentos, muy radicales, muy rebeldes, ¿no? Y esa es también una de las semillas que procuramos todas las autoras dar con este libro, ¿no? Decir, mira, hay otras vías para mostrar ese enojo, hay otras vías para prevenir la violencia, hay otras vías para, para expresarte. Su libro, el libro de ustedes, las profesoras, parte de estos programas de estudio, de este modelo educativo de poner la cultura y las ciencias en el centro de nuestros entendimientos del mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Parte en principio desde los programas de estudio, desde esta cuestión de la comunicación. O sea, el texto parte del programa de estudios de la comunicación como una propuesta incluso para estos ejes transversales que se están proponiendo ahora en los nuevos programas de estudio. Una es esta cuestión de la perspectiva de género, otra es esta cuestión del contexto de cómo ser un ciudadano en todo el sentido de la palabra, que implica mucha responsabilidad. Y también implica esta cuestión justo de cómo entrarle a la interdisciplina, porque a veces me parece que se habla mucho de la interdisciplina, pero desde un sentido filosófico. O sea, si a veces ni siquiera entre docentes de diferentes áreas el diálogo es complicado, ¿cómo llevamos eso ahora con los alumnos y cómo lo llevamos desde un sentido práctico? Y pues un sentido práctico a veces es justo lo que estás comentando, profesor, o sea, cómo poner a dialogar la cuestión de la ciencia, la cuestión de la violencia, la cuestión del arte, de la cultura, pues a partir, por ejemplo, de estas propuestas. No se olviden de visitar nuestras redes sociales del Colegio de Ciencias y Humanidades en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Y seguimos aquí con la profesora Alejandra Gómez hablando sobre arte, cultura y comunicación. Profesora, creo que también es importante retomar algo que para los profesores del bachillerato es fundamental, que es la iniciativa Infocap, con la que ustedes los profesores hacen este proyecto. Cuéntanos un poco de ello, cuál fue este proceso y lo benéfico que resulta para los profesores esta iniciativa de la universidad. Bueno, pues las iniciativas de la universidad, específicamente esta, me parecen una oportunidad para que como maestros podamos difundir nuestro trabajo, en este caso una suma de trabajos de investigación que llevaron a la culminación de este libro, pero también me parece una oportunidad de acercarte a la comunidad universitaria y a la comunidad social, porque además son productos que la universidad financia, pero que los puedes descargar de manera gratuita, los puedes revisar de manera gratuita, y eso me parece wow, o sea, un derecho de acceso a la información y además que puedes hacer de manera digital y que se puede viralizar en este sentido. Entonces me parecen oportunidades muy importantes que da la universidad. Voy a gelar un poco el hilo de lo que comentabas hace poco sobre las violencias y me parece que hay elementos muy claros para entender este libro como muy cercano a los alumnos. Es decir, hablan de la música electrónica que hoy en día creo que es un vínculo y una expresión artística muy cercano para los jóvenes. El cómic, que lo veníamos platicando, que fue quizá este primer umbral en el que las juventudes se acercaron al arte gráfico, los museos y la literatura que siempre son una constante. ¿Cómo afecta o digamos cómo se logra engranar de manera perfecta
estas expresiones que son muy jóvenes, que son muy modernas en el caso de la música electrónica, y cómo se ven los jóvenes, los alumnos, los estudiantes del colegio, del bachillerato, digamos que cercanos o dialogan y crean este puente entre algo que es un tópico universal, que es la violencia, que son las agresiones, y, y elementos tan modernos como la música. No es bajar la cultura a la vida cotidiana de los jóvenes, y también para que ellos se den cuenta que el arte es una expresión de su día a día, es una expresión de lo que sienten. O sea, por eso el subtítulo del libro es Accediendo a las sensibilidades sociales, porque a veces cuando uno piensa en arte, piensa así en super herramientas costosas, en ámbitos, así en museos que solamente tiene acceso gente que ya tiene una alta historia, o sea, ya tiene un historial como de tiempo atrás de obras que ha hecho, de obras así como súper refinadas. Y aquí es hacerle entender a los jóvenes que el arte es una práctica social, es una parte crítica, política, de su cotidianidad, de su sensibilidad, de autoconocimiento de su ser, de conocimiento del otro, de comunicación dialógica. Y en ese sentido, pues también es hablar de herramientas que son más cercanas a los jóvenes, como la música electrónica, pero que en otro momento pues fue la música punk, por ejemplo, ¿no? O hablar en este caso del cómic, pero que en un momento más actual pues quizás son estas múltiples pantallas y múltiples discursos digitales, y que en su momento fue la literatura, o la poesía específicamente, pero que quizás en el momento de ahora es Instagram, ¿no? No son los memes, o sea, esta cuestión más que tiene que ver con la cultura popular. Hago una invitación a los alumnos del colegio que entren a el libro de la profesora Alejandra Gómez y de sus compañeras, porque ella saca de las vitrinas gran arte en las alturas, y se lo da a los alumnos, se los lleva a su entendimiento, se los lleva a dialogar directamente. Para culminar, profesora, un último mensaje que le quiera dar a la comunidad de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Qué otras cosas van a poder encontrar dentro de arte, cultura y comunicación? Pues lo que van a encontrar dentro de arte, cultura y comunicación es lo que hemos venido hablando, es otra arista de lo que es el arte. Y algo que yo puedo cerrar es que viva en ustedes como jóvenes de esperanza. Y no porque sean jóvenes que van a hacer algo en el futuro, o sea, las juventudes son el presente. Y yo nada más diría, no se desesperen, o sea, tienen un corazón muy apasionado, y parte de esta invitación y parte de este libro es a que ese corazón tan ardiente y tan encendido y tan lleno de vida lo canalicen a miles de cosas creativas y hermosas que pueden hacer y que inspiren este mundo de otras maneras. Profesora Alejandra Gámez, le agradecemos muchísimo su participación. Seguimos aquí en CCH TV. Les agradecemos a todos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y yo me quedo con ese último aforismo: las juventudes son el presente. Muchísimas gracias, profesora.